Bienvenidos a su espacio de Ética TV, su programa de ética ciudadana. En los últimos meses se ha intensificado un viejo conflicto entre la compañía minera canadiense Barrick Gold y ciudadanos de la comunidad de Cotuí. Sobre este conflicto vamos a conversar con el activista social Eduardo Acevedo, quien ha sido un protagonista de este proceso. Bienvenido, Eduardo. Leonardo, gracias de nuevo por invitarme a estar aquí con ustedes. Bien, este conflicto del que vamos a hablar en nuestro programa de hoy ha llamado la atención no solo de la comunidad nacional, sino inclusive de la comunidad internacional, porque inclusive el diario de España, El País, el diario más importante de ese país, se hizo eco con un reportaje donde inclusive a ti te entrevistaron para el mismo. Tú fuiste partícipe de ese reportaje donde se hablaba de este conflicto, ¿no? Entonces, vamos a comenzar hablando de qué trata, cuál es el origen del conflicto, cuándo se inicia. El diario del País, en su reportaje, alude a un acontecimiento que ocurrió, creo que el 8 de enero, en la primera semana de enero, pero los hechos realmente se anticipan, ¿no? O sea, el origen está antes de esos hechos. Entonces vamos al inicio del proceso, ¿no? Para que la ciudadanía que nos ve pues comience a informarse sobre el asunto, ¿no? De hecho, el tema se remonta hasta hace mucho antes. Incluso desde que antes Barrick Gold viniera había conflictos. Porque ya la empresa minera, antes de venir al país, ya tenía muchos escándalos internacionales en diferentes países. De maltrato a las personas, de evasión de impuestos. Era una empresa que incluso la prensa del momento, en 2010, recoge la inquietud de algunos comunitarios, 2010, 15 años atrás, de cuando empiezan a saberse qué es la Barrick Gold, empiezan a preocuparse. Tenía tantos escándalos que cuando incluso un comunitario campesino de ese tiempo dice, estamos preocupados por la fama que tiene la empresa. Por el historial, ¿no? Por el historial. Entonces, ¿qué pasa? Este conflicto que ahora es que sale a la prensa nacional, tiene desde que Barrick Gold llegó. Realmente desde que llegó el maltrato a los campesinos fue palpable. Y la connivencia de las autoridades con todo este proceso ha sido totalmente evidente. Lo que pasa es que en noviembre, ya luego de que hay todo un historial con Barrick Gold, con nuevas comunidades empieza a negociarse. ¿Qué pasa? La minería necesita para sus desechos tóxicos almacenar todos esos químicos y tóxicos que no se pueden disponer de manera natural en el ambiente porque son muy tóxicos. Entonces necesitan hacer una piscina de tóxicos que le llaman presa de cola. O sea, el oro para sacarlo necesita cianuro y otros tóxicos que hay que almacenarlos y que nunca desaparecen. Eso le llaman presa de cola. Con la primera presa de cola, cuando Barrick se instala, ya hay problemas y desde entonces, estamos hablando de 2010, hay comunidades que todavía no han sido reasentadas, violando los procedimientos que dicen que una presa de cola no puede hacerse cuando hay comunidades aledañas. O sea que lo que estás diciendo, no sé, el objetivo de la minera es en un área donde hay una comunidad de habitantes, pues asentar o situar esta piscina de tóxicos que tú le llamas, ¿no? Entonces, con las implicaciones que eso tiene para todo el entorno, para todo el ambiente, ¿no? Sí, de hecho hay una discusión que ya ha trascendido la prensa y es que según los estándares internacionales, esta semana se fue el doctor Steven Emmerman, estuvo en el obispado, estuvo en San Juan, estuvo en diferentes espacios explicando la no conveniencia de otra presa de cola. De otra porque ya había... Ya hay una y sobre todo los nuevos estándares de presas de cola dicen que hay otros métodos menos dañinos que deben ser contemplados y Barrick no los contempla como una alternativa seria. Y el doctor Emmerman dice que, por ejemplo, donde ya están las canteras abiertas, donde ya, digamos, esos espacios donde ya sacaron oro, donde ya no van a sacar más oro, depositar ahí los desechos. De hecho, Barrick Gold ganó premios en Estados Unidos por hacer este método, por emplear este método que dicen que puede elevarle los costos, pero realmente le sale más barato incluso ese método usarlo aquí. Eso te iba a preguntar, que por qué entonces, si existe esta alternativa, ¿por qué no recurrir a ella? Si es un problema de que les resulta más costosa a la minera, ¿no? Barrick Gold, yo creo que, y lo hemos invitado en algún espacio y ojalá de nuevo accedan, a que discutamos con los datos técnicos en la mano, de por qué, y den explicación al país de por qué no quieren contemplar otra alternativa. Porque el doctor Emmerman ha sido llamado al Parlamento Europeo, a otros países, así es un asesor internacional reconocido y está diciendo que ese estudio que hizo Barrick de esa presa de cola tiene muchas falencias y no contempla todo lo que ese tipo de estudios
debe contemplar, porque el estudio es muy específico, se llama estudio de cuentas múltiples, donde la empresa debe hacer un sinnúmero de estudios y de variables que Barrick Gold hay muchas que no contempla, y partes que están en inglés, incluso partes que ni siquiera citan de que, no, bueno, referirse al anexo tal, o a documentos que ni siquiera existen todavía. Entonces el doctor Emmerman dice, ese estudio de la nueva presa de Kola tiene demasiadas falencias para ser contemplado seriamente en este proceso de discusión de la propuesta. Ok, entonces, los últimos acontecimientos, ¿no?, que relacionados con este conflicto, ¿cuáles fueron? Bueno, ¿qué pasa? Hay muchísimos protocolos y muchísimos acuerdos internacionales, porque el historial de las empresas transnacionales ha sido de violencia, ha sido de reasentamientos violentos, forzosos, personas asesinadas. Entonces se ha visto la importancia del consentimiento informado de las comunidades, porque van a ser relocalizadas. Explícanos, para los quienes nos están viendo, ¿no?, Okay, el concepto de consentimiento informado. ¿Qué significa? Debe ser, la comunidad debe decírsele, mire, en su comunidad se va a hacer un proyecto X, tiene tales impactos, tales consecuencias, estas son las alternativas, y la comunidad debe acceder a decir, ok, está bien, estamos de acuerdo. Lo que le llaman en la ley 6400 de nuestro país, la licencia social. O sea, estamos hablando de que aquellos agentes que van a ser impactados por esta intervención tienen que dar su asentimiento explícito. Explícito del proceso. Entonces, con las nuevas comunidades, digamos que ahí Barrick Gold se instala en el país, se hace una presa de Kola. Hay personas que deben ser reasentadas que hasta el sol de hoy no han sido reasentadas. Quieren hacer una segunda presa de Kola ahora. Las personas que deben ser reubicadas, se empezó a hablar con ellas. La minera empezó a hablar con ellas, se fue diciendo lo que va a pasar. En un momento de la negociación, dos problemas principales que hicieron el tranque, ¿verdad? Uno es el reasentamiento, es decir, si vivimos 1000 personas, 1000 hogares, hacen un censo y dicen, no, realmente hay 600 personas que aplican. Las otras 400 dicen, pero bueno, si nosotros vivimos aquí, ¿por qué no nos incluye en el proceso? Ese fue el primero. Hubo personas que viven ahí todos los años del mundo y no fueron incluidas en el proceso de reasentarlas. ¿Y cuál es el argumento? El argumento que Barrick utiliza es que con imágenes satelitales dicen que hubo personas que quisieron aprovecharse de este proceso y se mudaron a las comunidades. Pero ¿qué pasa? Los estándares dicen que mínimo para evitar este tipo de situaciones, el censo debe hacerse 2 años máximo y debe publicarse públicamente en los espacios. Eso no se hizo, hubo muchas personas que no estuvieron en el momento del censo, el censo tiene más de 4 años, hay un crecimiento orgánico de la población, la gente se reproduce y va creciendo y se va expandiendo. Entonces Barrick alega que hubo personas que quisieron aprovecharse del proceso y no incluyó a muchísimas personas. Eso es lo que se está revisando ahora. El segundo impasse fue el precio de los productos. Si yo soy un campesino y tengo sembrado cacao y piña, los estándares dicen que debe calcularse el precio del mercado, lo que le llaman el marco de siembra, cuántas matas caben en ese espacio, lo que le llaman la cosecha perdida, porque si tienen que irse esa cosecha se pierde, y el lucro cesante, que es lo que ellos dejan de percibir en lo que la mata vuelve a crecer. Ok, Eduardo, nos están haciendo señas para hacer una pausa. Vamos a hacerla y cuando retornemos vamos a retomar ahí mismo en ese punto que lo vamos a dejar ahora. Perfecto. En breve volvemos. Continuamos en su espacio de Ética TV, su programa de ética ciudadana, abordando el tópico del conflicto de la minera Barrick Gold con la comunidad de Cotuí, con el activista social Eduardo Acevedo. Eduardo, en el segmento anterior hablábamos del impasse, ¿no?, que generaba el conflicto entre esta minera canadiense y la comunidad de Cotuí. El primer impasse tenía que ver con el problema de reubicar a los habitantes de la comunidad, el asunto de que la compañía señalaba que había un segmento de esa comunidad que calificaba para ser reubicada, mientras que otros no. Correcto. ¿No? Y entonces hablabas luego de un segundo aspecto del impasse. El segundo aspecto es con lo que le llama la tasación, el cálculo de los precios de mi propiedad agrícola. Es decir, entonces hay varios, hay una fórmula, esto es fácil.
y ya lo hemos dicho en otros espacios, cuando hacíamos las comisiones, este problema se resuelve en un día, si hubiese voluntad de hacerlo. Porque la fórmula es fácil, los estándares están ahí, dicen, ok, tenemos una mata de cacao. ¿Qué calculamos? ¿Cuánto es el precio del mercado? ¿Cuánto vale el cacao? Que está carísimo ahora, precio muy competitivo para los productores. Dos, el marco de siembra, cuántas plantas caben en mi tierra. La cosecha perdida, porque yo voy a perder en ese proceso, yo pierdo cosecha. Y por último, el lucro cesante, es decir, lo que yo dejo de percibir en lo que la planta vuelve y crece y produce. ¿Qué pasa? Hay una disparidad en los números abismal. Por ejemplo, Barrick y... Entonces, ¿qué se hicieron? Se hicieron 3 precios diferentes. El gobierno dio un precio, la minera dio un precio y los comunitarios quedaron de dar otro precio. No ha habido acuerdo. De los 80 artículos agrícolas, con 9 no hay acuerdo. El cacao, la piña, el rambután, no hay acuerdo con el precio. Pero es sencillo porque, es decir, den su fórmula. Damos nuestra fórmula y vamos a ver dónde está la disparidad. Y se tiene meses ya que no se ponen de acuerdo con cuál va a ser el precio con que van a pagarle a los campesinos sus plantas. Una pregunta, tú dices que entiendo que la minera tenga sus números, ¿no? Y que evidentemente los campesinos tengan los suyos. ¿Cómo entra aquí el Estado? Entra, ¿no? Como un mediador, ¿qué es su papel? El Estado debería ser quien esté llevando este proceso. Evidentemente, porque el Estado debería, en el mejor de los casos, ser quien lleve la voz cantante, porque son ciudadanos dominicanos, es su competencia y debería estar mediando en el proceso. Que lo ha hecho, pero es evidente que lo ha hecho a favor de la minera. Entonces, el bloque es el Estado y la minera en contra de las comunidades. Así es que ha sido históricamente, y eso es fácil de demostrar. Entonces, al no ponerse de acuerdo entre estos 3 precios, la comunidad dice, ok, no se puede continuar los trabajos porque estaban haciendo levantamientos para la presa de Cola, estaban haciendo estudios, y la comunidad dijo, hasta que no nos pongamos de acuerdo con el reasentamiento y con la matriz de precio, no siguen los trabajos. Consentimiento informado, licencia social. Eso está en el derecho internacional, está en nuestra ley. Si la comunidad no dice no, hay que respetarle porque tienen la soberanía de su territorio y de sus tierras. Entonces, en noviembre del año pasado, al ver que había ese tranque de manera violenta, la minera con el Ejército Nacional irrumpen en las comunidades, violentando el explícito no a la continuación de los procesos que la comunidad había dicho. Eso fue clarísimo. Ahí están los videos de cómo el ejército, primera vez en noviembre, incursiona, hace un viacrucis militar bélico, y se ven en los videos, ahí están todos los videos, cómo los mismos militares iban subidos en camionetas de la empresa. Entonces, literalmente, una empresa privada, transnacional, usando el Ejército Nacional, que es un organismo de la contención bélica, de seguridad nacional, para garantizar los intereses de una empresa privada. Eso desborda todo el medio legal, todo el medio jurídico, internacional incluso. Entonces, es ahí cuando nosotros, yo estaba en el Centro Montalvo en ese tiempo, hacemos un descenso y constatamos que realmente eso había ocurrido. Entonces, se forma una comisión primera. Ahora se está hablando, ahora en febrero, en enero. Perdona, sí. ¿Quién nombra esa comisión y cuál es el propósito de esa comisión? A raíz de lo acontecido que trascendió la prensa nacional. De ese conflicto, tú dices. Ese conflicto en noviembre. Ajá. Eso fue un martes que aconteció todo este proceder bélico y hubo heridos incluso en esa primera incursión bélica. Ahí están los videos, ahí están las pruebas. El gobierno convoca una reunión ese sábado, donde estuvo Juana Barceló de la Barrick Gold, estuvo el ministro Joel Santos, estuvo el senador Ricardo, estuvo Rolfi Rojas, el padre Rogelio, yo estaba como Centro Montalvo y estaba una comisión de la UAS en Fernando Peña también ahí. En esa reunión se denunció, yo personalmente en nombre de la iglesia dije, no podemos aceptar ni tolerar que haya violencia con los militares. Entonces, ahí nos prometió el señor Joel Santos, que lo ha negado en otro espacio, yo le he dicho... Ministro de Minas. El ministro de Minas dijo que sí, que iban a retirar los militares. Eso hace ya, ¿cuántos meses? 3 meses, y los militares siguen ahí. Entonces, se vio en el proceso que realmente no había una voluntad real, ni de la Barrick ni del gobierno, de solventar esto. Entonces, esa comisión básicamente quedó disuelta. Nada más nos reunimos una sola vez, donde la comunidad dijo, ok,
Esa comisión se quedó constituida para chequear los casos que no habían sido incluidos en el censo. Yo era parte de la comisión y íbamos a chequear los casos uno por uno. O sea, de los que no fueron reacendados. campesinos que estaban dentro de esa comunidad. Correcto. Y que la Barrigol se negaba a reconocer como Exacto. que eran partícipes de... Eran 119 casos y íbamos a revisarlos uno por uno. En la reunión, antes de iniciar los trabajos, fue una comisión de la comunidad dijo, no vamos a iniciar ningún tipo de trabajo con los militares y los equipos ahí. Eso fue claro. De hecho, hay un espacio informativo donde incluso yo mismo salgo diciendo el feedback de qué salió en esa reunión. Y decimos, la comunidad planteó que no hay inicio de trabajos con los militares ahí. Entonces, seguía el impasse, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Barrigol, ahí están las cartas que envió Juana Barceló a la comunidad, quiso hacer una especie de comisión paralela, donde estaban ella misma, la empresa, negociando con las comunidades para ponerse de acuerdo con los precios y con el reasentamiento. No llegaron a acuerdos, eso duró el mes entero de noviembre, diciembre, y ya en enero había una prisa explícita. El mismo ministro dijo, esto es un tema que debe hacerse y debemos darle rapidez. En enero entonces pasa la segunda incursión militar, donde vimos todo lo que pasó, 9 heridos, el padre Johnny partido en su cabeza, Cirilo herido, y otro, Isaías, por ejemplo, otro comunitario, que tiene un pie destruido hasta el sol de hoy. Uf. Entonces, a raíz de esa segunda incursión militar, la prensa nacional se hace eco de todo el proceso y se formó una segunda comisión. Ahora con la prensa nacional arriba del proceso y con la iglesia metida todavía más de lleno, como el señor Tomás Morel estando en la comisión mediadora del proceso. Ok. ¿Por qué entra el Ejército Nacional de manera violenta? Es decir, ¿cuál fue el propósito, ¿no? Sacar por la fuerza a los comunitarios que estaban ahí. ¿Qué? ¿Cuál era el objetivo? Claro, el alegato de Barrigol, de Juana Barceló, y el de también Ivette Viloria, que es la encargada de Relaciones Comunitarias, han dicho que había un bloqueo ilegal por el libre tránsito, que es el artículo 46 de la Constitución. En el artículo 42, antes de ese artículo, se dice que toda persona debe ser respetada en su integridad física, moral, y el Estado debe ser garante de eso. Ellas alegan que había un bloqueo ilegal, sí, y que por el libre tránsito las autoridades del orden público fueron a... Pero si hay un bloqueo ilegal, ¿no debe haber primero una orden oficial del Estado que informe y diga ustedes están bloqueando, o puede sencillamente usted está bloqueando, entra el ejército y se lleva a todo el que está por ahí? Entonces, ¿qué pasa? Antes de que la incursión de la tarde, en la madrugada de ese día, hubo un primer intento. La comunidad puso vehículos haciendo valer su derecho, sí, de defender su territorio. Sí. En la tarde, no lograron entrar. En la tarde, el padre Johnny, el padre Julián Basora y el padre Belén se reúnen con Juana Barceló. Ajá. Ahí mismo en las comunidades. Y el padre Johnny ha denunciado, y lo ha dicho en prensa nacional, que la señora Juana Barceló, en un tono amenazante, el padre Johnny tuvo que llamarle, pero si estamos hablando, no usemos ese tono. Al final fue que Juana dijo, es que esos equipos van a entrar hoy. O sea, y Johnny está ahí, están los padres, el padre Basora, el padre Belén. Estamos diciendo, si leemos entre líneas, una empresa privada, canadiense transnacional, está comandando el ejército, o por encima del presidente, o con la venia y el beneplácito, la aceptación del presidente de la República. En cualquier otro país, y lo he dicho en otro espacio, en cualquier otro país el Congreso debe decir, hubo un despliegue del ejército. ¿Quién dio la orden? ¿O el ministro de Defensa? ¿La ministra de Interior, porque estaba también la policía? ¿El director de la policía? ¿O fue el ministro Joel Santos, el ministro de Energía y Minas? ¿O fue el mismísimo presidente? ¿Quién dio la orden? Tenemos 2 despliegues militares en 3 meses para violentar a comunidades y nadie ha respondido por esto. ¿Quién dio la orden? Muy bien, vamos a hacer una pausa y en breve retornamos con este preocupante tema. Continuamos en su espacio de Ética TV, abordando el conflicto entre la Barrigol y la comunidad de Cotuí con el activista Eduardo Acevedo. Eduardo, el panorama que tú has descrito y que puede ser visualizado en videos de YouTube, pues nos muestra un claro ejemplo de violación de derechos humanos, porque hay actos de violencia que agreden
a las personas. Entonces, aquí también tenemos un tema delicado de que, inclusive, suponiendo que la empresa tuviese la razón, la cuestión es que la razón nunca se puede imponer en una comunidad por ese tipo de mecanismos, ¿no? Nadie negocia a punta de pistola. Ajá. Y los militares tienen 3 meses todavía ahí en la comunidad. Andan rondando, incluso el viernes hubo un tema. Los militares siguen y los equipos siguen subiendo. Mientras hay una comisión donde está la iglesia negociando, Barrick y el gobierno siguen usando a los militares y subiendo equipos, donde uno dice, pero si estamos negociando, por el amor de Dios, tenemos 3 meses diciendo, bajen a los militares los equipos, pero ahí se ve cómo es que proceden. Lamentablemente es claro cómo proceden. Sí, porque también hay que tomar en cuenta un aspecto importante. Una negociación donde hay una instancia de ese tipo condiciona también la negociación. Condiciona. Porque intimida, claro, no es una situación normal para negociar. No lo es. Y se ha denunciado, de hecho, se tuvo una marcha importantísima el 22 de enero, donde se denunciaba y se requería que los militares fueran desapartados y siguen todavía ahí. O sea, yo quisiera realmente que alguna autoridad, el mismo presidente, alguien, el ministro de Energía, el ministro de Defensa, que diga qué es lo que pretenden desplegando el ejército para custodiar todavía los equipos de una empresa nacional. Por eso es que, Leonardo, y a todos los ciudadanos que nos ven, esto es un tema nacional, porque ya no pueden ocultar todos los desmanes que han cometido. Incluso salió la semana pasada cómo le pagaron a influencers para que hablaran en favor de Barrick. Ahí están, algunas TikTokers tuvieron que salir a pedir disculpas porque le suministraron un guión y le dieron un dinero para desinformar y manipular la opinión pública. De hecho, la señora Ivette Viloria, que es residente y es la encargada de Relaciones Comunitarias de Barricol, en el programa de Nuria que salió el sábado pasado, dijo que no habían armas. Pero señora Ivette, por el amor de Dios, ahí están todos los videos, sí, habían armas largas de guerra. Entonces, esto es un tema nación, Leonardo. Esto es un tema que el país entero debemos estar presentes y atentos. Así como hicimos con el 4%, con el tema de los haitises, con el tema de la Marcha Verde, aunque se quiera desmeritar ahora Marcha Verde, el tema de la Plaza de la Bandera en 2020. Esto es un tema que todos los ciudadanos debemos estar atentos y apoyar esta lucha, que es una lucha ya nacional. Porque verdaderamente se ha visto que el desbalance de poder, lo que ha hecho el gobierno durante años con Barrick, ha sido en perjuicio de todas las comunidades. Ríos dañados, totalmente contaminados. El río El Llagal no existe. El río El Llagal ya no existe. El río Maguaca totalmente contaminado. Las tierras contaminadas donde la producción no puede darse. Personas que han sido violentadas. Comunidades que tienen 10 años ignoradas y todavía la mantienen viviendo alrededor de la presa de Cola, donde sus medios de vida han sido destruidos. El gobierno tiene que darle agua a Leonardo, a esas personas. 2 botellones cada 2 días. Porque el agua que ellos tenían potable, que la bebían ahí en el patio, en sus cañadas y arroyos, está totalmente contaminada. Entonces, esto es un tema nación. Esto es un tema que se están pidiendo otras cosas. Y hay otra marcha el 19 de febrero, que incluso el padre Nino recibió amenazas, incluso de muerte, por esta marcha. Que se va a tener el martes 19 de febrero. Esto es un tema que hay que apoyar. Es una marcha que se va a celebrar ¿dónde? ¿Y quiénes están involucrados en esa marcha? Está convocando la Coordinadora Nacional Popular y el Grupo de Sacerdotes, el del Cámara y otras organizaciones, están convocando esta marcha y se está pidiendo a nivel nacional 3 cosas. Una es, no a la presa de Cola, porque es una presa que ya Emerman ha demostrado que no es conveniente hacer otra presa de Cola, y ese pasivo ambiental dura toda la vida. O sea, que genera un daño al ecosistema permanente e irreversible. Irreversible. Y de hecho hay presas de Cola, como pasó en Brasil en 2019, que colapsan porque esas presas deben ser mantenidas, darle mantenimiento todos los años, y cuando no se hace, colapsan. Yeah. De eso es que estamos hablando. 2, el contrato, Leonardo, se dice que fue Leonel Fernández. Leonel Fernández hizo realmente una adenda, una enmienda se llama, muy dañina. Pero quien hizo el contrato original de Barrick lo firmó el PRD de Hipólito. Ahí está, cuando Lila Alburquerque era la presidenta de la Cámara de Diputados. Quien firma ese contrato inicial de la Plaza Erdón, que es el que Barrick compra, lo firma Hipólito y su jurídico, que era Guido Gómez Mazara en ese tiempo. Entonces se habla mucho de Leonel. Es cierto que Leonel hizo unos cambios, una enmienda horrible, pero el contrato original es de Hipólito. Ese contrato estafa, como lo han llamado muchos ambientalistas, nos deja con la carga al pueblo dominicano mayor de todo lo que debería ser asumido por la empresa. Luis Carvajal, creo que aquí mismo en Acento, con Fausto Rosario lo ha dicho. Todas las
engaños y artilugios que tiene ese contrato estafa. Entonces, no a la presa de cola, no al contrato estafa, incluso algunos dicen no a la Barricol que se vaya del país, y evidentemente 4, que sean reasentados y con justicia a estos campesinos que ya no pueden vivir ahí porque han sido dañados sus medios de vida, y que les paguen el precio justo de sus bienes agrícolas. Muy bien, pues Eduardo, creo que has mostrado con bastante detenimiento lo que es la perspectiva de este conflicto, ¿no? La lectura de este conflicto, y bueno, pues gracias por habernos acompañado, por mostrarnos pues esta perspectiva de comprometida, ¿no? De este conflicto, bueno, que nos atañe a todos como ciudadanos, ¿no? Y no solamente en el presente, sino para el futuro de la sociedad dominicana. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Hasta nuestro próximo espacio de Ética TV.